Muy buenas tardes, bienvenidos. Para mí un placer volverlos a ver a través de este medio, poderles compartir nuevamente una charla desde nuestro programa Así de Cerca. Para las personas que se conectan por primera vez, me presento, soy Juan Alberto Benavides, médico, director de Censis, el Centro de Excelencia para la Calidad, Investigación y Desarrollo en Salud, que maneja el programa Así de Cerca para los pacientes que utilizan Certolizumab Pegol en Colombia y que a través de nuestros aliados también acompaña a los pacientes en Ecuador, Perú y Chile. Bienvenidos a todos. Es un gran honor para mí poder nuevamente conectarnos a estas conferencias virtuales tan importantes en este momento de la pandemia mundial. Inicialmente, pues quiero, para las personas que ingresan por primera vez y para todos, recordarles cómo va a ser la dinámica de la conferencia. Nosotros vamos a través de nuestra página web, donde ustedes están conectados, van a ver el espacio donde está saliendo la proyección. En este no hay necesidad de hacer ningún tipo de inscripción ni nada, pueden verlo ahí. Si tienen algún problema para visualizarlo, deben refrescar a la pantalla. Y en la parte inferior pueden encontrar un icono que les hace aumentar el tamaño de la pantalla para que puedan ver completamente la presentación. Asimismo, al final, al lado de la pantalla está el link a través del cual van a poder entrar al chat en el que vamos a estar recibiendo sus preguntas. La idea es que durante la charla, pues no vamos a interrumpir al doctor, él va a hacer toda su presentación y vamos a estar recogiendo todas las preguntas a través de este chat para al final hacerle las preguntas al doctor Herrera y de esta manera pues tratar de resolver la mayor cantidad de situaciones que se puedan presentar. Les recuerdo también que en nuestra página web al final está quedando el video de cada una de las conferencias que estamos haciendo. Aquí está el video de la conferencia anterior y el video de la aplicación de Certolizumab Pegol, teniendo en cuenta que es un medicamento de autoaplicación y que las instrucciones están disponibles también para que todos las puedan ver. Entonces, bienvenidos a esta segunda conferencia virtual de los mitos y verdades del coronavirus. A todos nuestros pacientes del programa Así de Cerca para la atención a pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondiloartritis y espondilitis axial y enfermedad de Crohn. Les presento a nuestro conferencista hoy, es el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico de la Universidad CES de Medellín, es médico internista también de la Universidad CES y de la Fundación Valle de Lili en Cali. Hizo reumatología en la Universidad de Antioquia y actualmente es profesor asociado de reumatología en la Universidad CES para los residentes de medicina interna. Es miembro de ASORREUMA, la Asociación Colombiana de Reumatología, de PANLAR Joven, que es la Liga Panamericana de Asociaciones de Artritis Reumatoidea. Lidera el grupo de comunicación en ASORREUMA y es miembro del comité de gobierno en PANLAR Joven. Es creador de Reumatología Online y el podcast de Reumatología On Demand. Actualmente trabaja en el Hospital General de Medellín y en la institución ARMédica en Medellín, Colombia. Doctor Sebastián, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias por su trabajo, por este conocimiento que nos ha compartido durante este par de conferencias virtuales y pues hoy estamos listos y atentos a recibir su conferencia. De verdad le agradecemos muchísimo su participación. Para nosotros es de gran importancia tener un profesional tan importante con nosotros acompañándonos en este entrenamiento y educación para todos nuestros pacientes y para todas las personas que se pueden favorecer de este conocimiento. Así que, doctor, muchísimas gracias y bienvenido. Doctor Benavides, muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio. Creo que
es fundamental obtener la información de las mejores fuentes posibles en esta época, ya que a veces a través de redes sociales o de WhatsApp nos podemos topar con información que no es cierta o no es del todo cierta y esto nos podría llevar a más ansiedad. Procedo a compartir la charla. Vamos hoy a continuar con el tema con el que habíamos iniciado la vez pasada, que es coronavirus y enfermedades autoinmunes, pero en esta ocasión nos vamos a centrar más en la parte de los mitos, lo que rodea esta enfermedad, lo que ha podido aparecer en redes sociales o incluso las falsas creencias en las que nosotros mismos podemos llegar con los pedazos de información que obtenemos de un lado a otro. Este es mi conflicto de intereses. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de antimaláricos, cloroquina o hidroxicloroquina, que tienen una gran exposición mediática en las últimas semanas. ¿Qué recomendaciones hay sobre el uso de tapabocas? Que también esto ha levantado algo de controversia en redes sociales e incluso en varios países. Vamos a hablar algo de dieta, vamos a hablar de precaución ante medicamentos, antibuprofeno, como otros medicamentos para la presión arterial que también han estado, por así decirlo, bajo la mira de las redes sociales. Y también vamos a intentar sacar algunos mitos o algunas creencias que hemos captado en redes sociales y en la web para aclararlas y ver qué tanto de verdad o qué tanto de mito tienen estas cositas. Entonces, situación actual. Al momento hay alrededor de 1.300.000 casos confirmados en el mundo. Hay alrededor de 1.780 casos confirmados en Colombia. Ya tenemos alrededor de 50 muertes. Al momento hay 560 casos adicionales en estudio y esto probablemente vaya aumentando en los próximos días a semanas, a pesar de las medidas de aislamiento obligatorio. Hay que tener en cuenta que estas no son perfectas y que apenas ahora estamos viendo los pacientes que fueron contagiados hace 1 o 2 semanas. Ahora, volviendo a uno de los mitos que teníamos la vez pasada y los cuales tenemos algo más de información que hemos obtenido en el transcurso de los últimos 7, 8 días, es el riesgo de las personas con inmunosupresión frente a la infección por coronavirus o las posibilidades de tener complicaciones por este. Nuevamente, aún toca decir que no sabemos lo suficiente para dar una respuesta contundente. Por experiencia se recomienda tener las precauciones que habíamos hablado la vez pasada, que son las precauciones de aislamiento, distanciamiento social y de higiene, o sea, alrededor de 1 o 2 metros de distancia entre persona y persona, lavado de manos frecuente, mínimo 6 veces al día, uso de alcohol glicerinado cuando no esté disponible el jabón para el lavado de manos, uso de tapabocas en personas sintomáticas, aislamiento en casa de las personas que tienen síntomas de la infección o sospecha de la infección. Ahora, nuevamente, hay un grupo de riesgo de complicaciones que son los mayores de 50 años, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar o antecedente de malignidad, que son los que parece que peor les va. Hace ya aproximadamente semana y media se obtuvieron los primeros datos de registro global de coronavirus, con nada más 47 pacientes donde parecía que no les iba peor que a la población general. Llamaba la atención que estos pacientes, alrededor de 25%, estaban con un inhibidor del TNF y al momento de ese reporte, hace semana y media, todos estaban vivos. Posteriormente, la semana pasada aparecen datos adicionales ya con 110 pacientes. En esta nueva oleada de información, nuevamente la artritis reumatoide era la enfermedad más frecuente, también aparecía la artritis psoriásica, casi la mitad de los pacientes estaban recibiendo algún tipo de biológico, los síntomas más frecuentes eran fiebre, tos o dificultad respiratoria en este grupo de pacientes con enfermedades reumáticas y al momento solo habían 5% de pacientes fallecidos y casi una tercera parte de los pacientes hospitalizados. O sea, datos muy similares a lo que se maneja en otras poblaciones. Ahora, ayer obtuvimos los datos ya de 146 pacientes, o sea, ha aumentado un poco la cohorte. Nuevamente, lo más frecuente porque es esperable por el tipo de enfermedades que afectan a las mujeres. Las mujeres es más frecuente que tengan enfermedades autoinmunes, no porque el coronavirus le dé más a las mujeres, sino que porque como esto es un grupo de pacientes con enfermedades autoinmunes, lo lógico es pensar que va a tener más mujeres ese grupo, un 76% mujeres, un 18% de las mayores de 65 años, que este es uno de los grupos de mayores riesgo de complicaciones. Al momento van 7 fallecidos de la cohorte, o sea que hasta el momento, que son datos muy burdos, que no son datos definitivos, que son datos que pueden cambiar en el futuro, pero es lo que tenemos hasta el momento, no parece que la mortalidad fuera mayor o no parece que la letalidad, no parece que los pacientes con enfermedades autoinmunes les fuera peor que los pacientes que no tienen enfermedades autoinmunes para coronavirus. Nuevamente los síntomas más frecuentes siguen siendo
tos, fiebre y dificultad para respirar. Hasta un 30% tienen la mezcla de los tres. Lo más frecuente es tos y fiebre. Nuevamente, artritis reumatoide sigue siendo la enfermedad más frecuente en este grupo de pacientes, no porque a los pacientes de artritis reumatoide les dé más coronavirus, sino porque es una enfermedad mucho más frecuente que las otras enfermedades autoinmunes. Un 17% de pacientes con lupus eritematoso sistémico, 10% de pacientes con artritis psoriásica, ya empiezan a aparecer pacientes con espondilitis anquilosante o síndrome de Sjögren. Que hay que tener en cuenta en todos estos pacientes el tratamiento. Casi un 40% estaba recibiendo un biológico, o sea que nos da algo de tranquilidad que en un grupo de pacientes donde una gran proporción recibían biológicos, no parece que les fuera peor a lo que ya conocemos en otros grupos de pacientes que se infectan de coronavirus. Un 25% estaban recibiendo hidroxicloroquina, casi un 30% recibían glucocorticoides. Y con todo este cuento que viene la cloroquina y la hidroxicloroquina en coronavirus, pues tenemos algunos datos de los pacientes que recibían hidroxicloroquina. En este grupo un total de 36 pacientes lo estaban tomando, o sea, casi el 25%. La mayoría eran mujeres. Y en este grupo hay 2 fallecidos. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente hacemos énfasis en que la evidencia de que la cloroquina o la hidroxicloroquina sirvan para la infección de coronavirus todavía está muy en pañales, todavía está muy cruda y todavía no tenemos buenos elementos para decir si sirve o no sirve, pero sí nos llama a precaución. ¿Y cuál es la precaución? Recientemente en redes sociales hay un mito de que las personas que toman hidroxicloroquina no les da coronavirus. Y pues según estos datos parece eso ser falso. Tuvimos 2 pacientes que estaban con hidroxicloroquina que les dio coronavirus y que adicionalmente fallecieron. Entonces hay que esperar a que tengamos más y mejores datos antes de decir algo cierto sobre los antimaláricos y el coronavirus. ¿Qué es lo más importante? Que usualmente son los pacientes con otras comorbilidades los que peor le va. Y esos son los pacientes o el grupo de riesgo, que son los que más medidas de protección deben tener y son los que más cuidado debemos tener en el caso de una infección por coronavirus. Nuevamente, ¿cuáles son ese grupo? Pacientes mayores de 60 años, pacientes con antecedente de diabetes o hipertensión arterial, pacientes con antecedente de enfermedad pulmonar, pacientes con antecedente de enfermedad de hígado, cardiovascular como infartos, o aquellos pacientes con antecedente de cáncer o consumo de tabaco o aquellos que fuman. Ahora, vamos a otra controversia y son las recomendaciones sobre el uso de máscara facial. Pues, previamente, la mascarilla facial, la Organización Mundial de la Salud había determinado que por el momento no se recomendaba el uso de máscaras faciales para la población general. O sea, que todo el mundo utilizara máscaras faciales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia ni a favor ni en contra de que esto sirva o no sirva, sino que todavía no sabemos. Y el gran temor de la Organización Mundial de la Salud es que si todo el mundo empieza a utilizar máscaras faciales, tengan una falsa sensación de seguridad y abandonen o descuiden otros métodos de protección que sí tenemos a la mano, como el lavado de manos o el distanciamiento social, y por ese motivo hay un aumento de los casos de infecciones. Que sí es cierto, toda persona con síntomas debe utilizar máscara facial. Toda persona con síntomas o sospecha de coronavirus la debe utilizar. ¿Para qué? Para evitar contagiar a los demás o disminuir el riesgo de contagio. Y los cuidadores de personas con sospecha o infección confirmada deberán también utilizar máscara facial para prevenir el contagio. O sea que si hay una persona en casa que tiene diagnóstico o sospecha de infección, la persona que está a cargo de ella, o sea, la que la está cuidando, la que está compartiendo espacio con ella como habitación, debe utilizar máscara facial para prevenir el contagio. Recientemente ha habido mucha controversia porque habían propuestas de que en otros países como Corea o Japón, donde el uso de máscara facial es por todo el mundo, podían tener menos tasas de contagio o infecciones solamente por esta medida. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para este mito? Primero, que Japón, a pesar de todo esto, ya en este momento va a ingresar a medidas de aislamiento obligatorio porque sus casos de coronavirus ya empezaron a aumentar y ya van a tener que restringir la movilidad de la población, o sea que no era tan cierto lo que decían en redes sociales. Segundo, Corea no solamente ha dependido de la mascarilla facial, Corea depende de un sistema de detección, alerta temprana, seguimiento estricto, realizando casi 20.000 o 30.000 pruebas al día a su población. Aparte de eso, han tomado medidas de restricción desde hace varias semanas, por lo cual ese dato de que solamente la mascarilla facial sería la que es la encargada de tener esas bajas tasas o ese aplanamiento de la curva de infección es una información que es a medias. Ahora,
¿Qué ha tenido en cuenta la Organización Mundial de la Salud? Y esto es una actualización que salió el día de ayer sobre su concepto de mascarillas faciales. Lo primero es que ellos reconocen y dicen que sí, ya hay conocimiento que sugiere que hay personas que incluso pueden transmitir el virus aún sin tener los síntomas o antes de desarrollarlo, y que este periodo sin síntomas puede durar hasta 14 días después de la infección, aunque usualmente dura 5 a 6 días, pero que la mascarilla facial sola es insuficiente como una medida única de protección. ¿Qué quiere decir? Esta sí podría prevenir, esta sí podría prevenir la transmisión, no podemos decir si sí o si no, pero como única medida es insuficiente. Si yo utilizo la mascarilla facial, pero dejo de lavarme las manos, me voy a hacer aglomeraciones o disminuyo la distancia entre personas o me estoy tocando a toda hora ojos, cara y boca, pues por más mascarilla facial que use, eso no va a servir porque me voy a terminar contagiando el virus porque descuidé las otras medidas de protección. Entonces, el solo hecho de ponerse una mascarilla facial no es garantía de no infección, es solamente una medida adicional de todas las otras. Y qué bueno que aunque lo podría prevenir, los gobiernos deben tener en cuenta cuál sería el propósito para utilizarlo. Yo tengo que saber si lo voy a utilizar para yo evitar contagiar a las otras personas, si yo tengo la infección a la sospecha, o si quiero evitar que mis cuidadores se infecten. ¿Por qué? Porque también va a depender del riesgo. Si yo vivo en una zona despoblada, en una zona donde somos poquitas personas, donde no hay mucha gente, donde no hay mucha aglomeración, pues hacer una inversión, y que no voy a salir de ella en los próximos días, pues hacer una inversión de mascarillas faciales para esa población no va a ser muy útil, a diferencia si yo vivo en una ciudad donde tengo que montarme un transporte masivo, donde la parte de distanciamiento no es muy fácil por la cantidad de gente que lo tiene que utilizar. Probablemente en ese grupo que tiene que utilizar medios de transporte masivo, sí se pudieran beneficiar de la mascarilla facial. Lo otro es la vulnerabilidad. No es lo mismo una población de bajo riesgo como los menores de 30 o 40 años, que es poco frecuente que tengan complicaciones, a no ser que tenga alguno de los factores de riesgo como enfermedad de corazón, enfermedad de pulmón, enfermedad de riñones, a una población de mayores de 65 o 70 años, que el solo hecho de tener más de 65 años los pone en riesgo de hacer complicaciones. Probablemente esa población poco vulnerable, poco o nada le servirá la máscara facial si es que le sirve, mientras que esta población de mayor de 60, 65 años que tiene mayor riesgo, o en aquellos que tienen enfermedades de corazón o de pulmón, podrían llegar a beneficiar de una mascarilla facial. Lo otro es tener en cuenta la situación y la factibilidad de este medio. No podemos desviar recursos para otras medidas que son necesarias. Por ejemplo, adecuar camas de hospitalización, garantizar sustento vital para las personas que están en dificultades económicas, garantizar ventiladores, medicación, personal de salud. Y entonces, uno de los temores de la Organización Mundial de la Salud es que por el solo hecho de poner mascarilla facial de forma indiscriminada, saquemos recursos para utilizar mascarilla facial cuando esos recursos se podrían utilizar en otras medidas más útiles, por ejemplo, producción de jabón o alcohol glicerinado. Ahora, el tipo de mascarilla facial, ya que no todas las mascarillas son los mismos. ¿Por qué? Porque hay mascarillas médicas o de grado médico, hay mascarillas de telas que uno puede hacer en la casa y hay mascarillas de alta eficiencia como las N95. Ahora, ¿qué riesgos tiene la mascarilla facial? Porque todo tiene sus riesgos. Lo primero y lo más importante es la autocontaminación. Toco yo una mascarilla que está infectada, la reutilizo, pues ahí me puedo contaminar. O estuve yo en contacto, cayeron las gotas sobre la mascarilla y al yo quitarme la mascarilla mal quitada o al yo a volverla a ajustar, después me toco ojos, nariz o boca y ahí es donde da la infección. Dependiendo del material, hay gente que puede sentir dificultad para respirar con la mascarilla facial. El que más temor nos da a todos es la sensación de falsa seguridad que lleva a menor adherencia a otras medidas. Pues que por el hecho de yo usar mascarilla social, pensar que estoy protegido y dejar de cuidarme, dejar de lavarme las manos, dejar de prevenir el tocarme los ojos, la nariz o la boca sin haberme lavado las manos, y ahí es cuando llega la infección. Lo otro es que no hay un desabastecimiento y que el uso de mascarilla facial de una forma indiscriminada lleve a que no haya mascarillas faciales para quienes lo necesitan, o sea, los cuidadores, personal de salud, los infectados por coronavirus, o desviación de otros recursos de medidas con probada efectividad para mascarilla facial donde la efectividad todavía es dudosa. Ahora, lo que son las mascarillas médicas y los respiradores, la Organización Mundial de la Salud es clara, ellos dicen, esto debe tener prioridad para los sitios de atención en salud. ¿Por qué? Porque allí el personal de salud es el que mayor riesgo tiene por la exposición que tiene, y si no cuidamos el personal de salud, pues no va a haber quien trate a los pacientes con coronavirus.
Por eso, esto se debe reservar para el ámbito hospitalario. Las mascarillas no médicas todavía no tenemos una evidencia adecuada, faltan estudios y la organización incluso sugiere que los países que empiecen a utilizar el uso de mascarilla facial de forma generalizada deberían realizar estudios para evaluar si esta medida sirve o no sirve, por lo cual estos conceptos pueden cambiar en el tiempo. Todavía no tenemos clara qué tantas capas debe tener, cómo debe ser la transpirabilidad, si debe ser repelente o no repelente a fluidos, cómo debe ser la forma adecuada para estas mascarillas no médicas y cómo debe ser la horma, tener en cuenta que se debe adaptar de una forma adecuada a nariz, a la parte de las mejillas y a la parte del mentón. Ahora, todo esto son cosas que todavía faltan por aclarar. Sí, ¿qué se debe hacer? Si una persona tiene sospecha de infección o síntomas leves, que usualmente deben ser manejados en el hogar, no deben olvidar las recomendaciones de higiene y distanciamiento y deben utilizar la mascarilla médica tanto tiempo como sea posible, cambiarla al menos una vez cada 24 horas o cuando la vean sucia o húmeda. Si hay un cuidador en casa, si alguien está cuidando a esa persona o debe convivir con ellos, pues la mascarilla médica se debe utilizar cuando compartan el espacio, o sea, la misma habitación, teniendo en cuenta que si una persona convive con otras personas, pero ella tiene sospecha de infección por coronavirus o ya tiene el diagnóstico de la infección, debe tener aislamiento en una habitación aparte de los demás. En el punto de vista de cuidado hospitalario, de cuidado en la salud, la mascarilla facial para el paciente sintomático con sospechas debe utilizar ese paciente la mascarilla todo el tiempo. En el único momento cuando el paciente podría llegar a descansar de la mascarilla sería cuando esté aislado en su habitación, solo, sin otros pacientes, manteniendo las medidas de higiene. O sea, tosiendo hacia un pañuelo y descartando inmediatamente ese pañuelo, o tosiendo hacia un pañuelo y descartándolo inmediatamente, y haciendo un buen lavado de manos para evitar llevar el coronavirus a otras superficies. El personal de salud debe utilizar mascarilla médica cuando esté en entornos con potencial exposición a coronavirus. Los respiradores de alta eficiencia, como este que se ven en la imagen, que son el N95, el FFP2 o similares, solamente para procedimientos que puedan generar aerosoles. Obviamente, se deben mantener todas las medidas preventivas y de control, uso de guantes, uso de batas, buen lavado de manos, y para el ámbito hospitalario, las mascarillas de algodón, a no ser que no haya ninguna otra opción, no están recomendadas porque parecen que los médicos o el personal de salud que ha estado en situaciones de atención a coronavirus y que han utilizado este tipo de mascarillas, que es en medios de alta concentración de coronavirus, no parece que sean del todo efectivas. Ahora, ¿cómo se debe utilizar una mascarilla facial? Antes de utilizarla debe haber un buen lavado de manos o una buena desinfección de las manos con alcohol. Posteriormente, esta se pone cubriéndose la boca y la nariz con la mascarilla y se asegura de que no haya espacios entre la cara y la máscara. O sea, hay que fijarse que tenga un buen ajuste. Hay que tener en cuenta que hay mascarillas, sobre todo las médicas, que tienen dos colores, un color azul o rosado por fuera y otro color blanco. El color siempre debe estar hacia afuera y el que no tiene color o la parte blanca va hacia la cara. Se debe evitar tocar la mascarilla mientras se usa. Y esto es uno de los motivos por los cuales hay temor de que cuando la gente empiece a utilizar mascarillas de forma indiscriminada, tenga más riesgo de infección porque se empiece a ajustar la mascarilla y ajustándose la mascarilla, se toque el ojo, se toque la nariz y ahí es donde se infecta. Si tienen que mover la mascarilla, la tienen que manipular mientras se está utilizando, la persona debe lavarse las manos con desinfectante a base de alcohol o con jabón antes de utilizarla. Y si la mascarilla se humedece o si la mascarilla se ensucia, si es de un solo uso, se debe botar tan pronto esté sucia o húmeda. Si son para reutilizar, deben lavarse, idealmente facial. Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué? Pues por el riesgo de siempre de que no debemos evitar llevar manos contaminadas hacia la cara. Se debe cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y asegurarse de que no haya espacios entre la cara y la máscara. Y se llevan los resortes o los cordoncitos hacia atrás de las orejas. Ahora, hay que evitar tocar la mascarilla mientras se usa. ¿Por qué? Porque si hemos estado tocando otras superficies y nos llevamos a la cara unas manos que están contaminadas, podemos llevar el virus a nuestra cara. Por lo cual, si tengo que ajustar la mascarilla, debe haber un adecuado lavado de manos o desinfección de las manos antes de utilizarla. Y una vez toque la mascarilla, también me tengo que lavar las manos, las debo desinfectar por si habían gérmenes en la mascarilla. La mascarilla se debe cambiar si se encuentra húmeda. Y si es una mascarilla de un solo uso, no se debe reutilizar, sino que se debe desechar. Para quitarse la mascarilla, esta se debe quitar por detrás, o sea, no se toca la parte delantera, sino se quita desde las orejas hacia adelante, se debe desechar en un recipiente cerrado y debe haber un lavado de manos con desinfectante o base de alcohol o con agua y jabón antes y después de retirarse la mascarilla. Ojo, siempre lavarse las manos si vamos a manipular la mascarilla. Ahora, ¿existe alguna dieta especial para pacientes con enfermedades reumáticas y sospecha de coronavirus? Pues al momento no hay ninguna dieta que aumente las defensas, eso no existe, no hay ningún medicamento o alimento, dieta mágica que vaya a prevenir que nos dé coronavirus o que vaya a aumentar nuestros chances de no tener coronavirus o no tener complicaciones por el mismo. Pero sí existe un estilo de vida saludable que nos puede tener en las mejores condiciones posibles para poder afrontar esta pandemia. ¿Y esto se basa en qué? En una dieta balanceada, en actividad física. Ojo que el sedentarismo nos pone en riesgo de complicaciones como neumonías o trombos en las piernas, nos da desacondicionamiento muscular, por lo cual nos pone en riesgo de caídas, y estas caídas son graves, sobre todo en mayores de 50 o 65 años o en personas con osteoporosis o riesgo de osteoporosis. Hay que mantener las medidas de higiene, entonces lavado frecuente de manos, evitar tocarse cara, boca y nariz. Hay que tener un adecuado estado de hidratación, vacunación al día, higiene de sueño. Ya hay estudios que demuestran que las personas que tienen alteración en el sueño o tienen un mal patrón del sueño tienen un sistema de defensas que no funciona tan bien como los que sí tienen una buena higiene de sueño. Evitar contacto con personas enfermas, o sea, si hay una persona enferma en la casa, esta debe estar aislada en su habitación. Lavado y desinfección de objetos de uso frecuente, sobre todo si se comparten. Mantener las medidas de distanciamiento social, evitar aglomeraciones, evitar tocarse la cara, lavado de manos adecuado, distancia de al menos 1 o 2 metros entre personas. Si se va a toser, utilizar un pañuelo o utilizar un codo, inmediatamente lavarse las manos y un manejo adecuado de emociones. Entonces hay que aprender a relajarse, sobrellevar las emociones, tener estilo de vida saludable, realizar actividades que permitan desviar la atención y adicionalmente tener en cuenta que diferentes entes de salud en las diferentes regiones han puesto a disposición tanto páginas web como líneas para llamar en caso de que una persona sienta síntomas de ansiedad o depresión relacionado con la crisis actual. Otras medidas de vida saludable es no dejarse llenar de miedo por noticias falsas. Siempre que usted lea algo o que encuentre algo en redes sociales o en internet, busque cuál es la fuente, de dónde salió eso. La mayoría de noticias alarmantes, la mayoría de noticias terroríficas o apocalípticas, usualmente no salen de fuentes respetables. La Organización Mundial de la Salud tiene su página web en español. Cada Ministerio de Salud tiene una página web destinada para coronavirus donde hay información reciente y veraz para evitar no caer presa nosotros en falsos pánicos o en falsas noticias. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Establecer unas rutinas durante el tiempo de aislamiento, una hora para despertarse, horas para comer, horas fijas para dormir y para hacer actividades para cada día. Con esta rutina nos alejamos un poquito de estar rumiando sobre estas emociones o sobre esta sensación de aislamiento y ansiedad que podemos tener, y así evitamos los efectos nocivos o los efectos negativos de este aislamiento obligatorio, que no es algo usual y pues nunca antes nos había tocado a nosotros enfrentarnos ante una pandemia. Ahora, ¿qué papel tiene la cloroquina o hidroxicloroquina en el tratamiento para COVID-19? Pues hasta el momento la información de la experiencia en China y unos estudios pequeños han sugerido que podría servir para dar tratamiento para personas con infección por coronavirus.
¿Desde cuándo? Cloroquina. Vale. Entonces, vuelvo y empiezo. ¿Qué papel tiene la cloroquina o la hidroxicloroquina en el tratamiento para la infección por coronavirus? Pues hasta el momento la información es escasa. Hay algunos estudios que sugieren que el medicamento sirve para los pacientes que tienen síntomas de la infección para disminuir el tiempo que siguen, por así decirlo, botando el virus. Y hay estudios que sugieren que les podría ir mejor si reciben estos medicamentos. Pero hay varias dificultades. Lo primero es lo siguiente, estos medicamentos se utilizan en múltiples enfermedades diferentes a coronavirus. Es muy frecuente que los utilicemos en reumatología, sobre todo para pacientes con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico o incluso síndrome de Sjögren. ¿Cuál es el problema? Que los estudios que sugieren el posible papel de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de coronavirus tienen dificultades. ¿Qué dificultades? Pocos pacientes, unos objetivos que no son claros, unos desenlaces que no se asocian, por así decirlo, o que no se relacionan directamente con el desenlace clínico importante que es complicaciones o muerte. Entonces, realmente al momento no podemos decir si estos medicamentos sirven o no sirven. ¿Por qué? Porque al igual que hay estudios que sugieren que sirven, que esos son los que se llevan toda la atención de las redes sociales, de los noticieros, incluso de los gobiernos, porque es que todos nos encantaría que hubiera una decisión, un medicamento mágico para esto. También hay muchos estudios o datos que sugieren que no sirven, obviamente con los mismos problemas que tienen los otros estudios que dicen que sí sirven. Entonces, al momento no podemos decir con seguridad si estos medicamentos sirven o no sirven. Y el problema es que hay una encrucijada y es que no hay suficiente medicamento para tratar a todo el mundo, tanto para coronavirus como para los pacientes que ya venían recibiendo estos medicamentos, como los pacientes con artritis o los pacientes con lupus. Entonces estamos poniendo en riesgo pacientes que necesitan un medicamento que sabemos que para ellos definitivamente sí sirve, como en el caso de la artritis o el lupus, y estamos desabasteciendo el medicamento para estas personas que sí sabemos que les sirve, para utilizarlo esperando que si llegara a servir para coronavirus cuando no sabemos si sirve a ciencia cierta o no, con otras dificultades. Aunque son medicamentos que son muy seguros, de todas maneras pueden tener efectos adversos, o sea que no es simplemente tómeselo y ya, es tómeselo y pueden haber efectos adversos por estos medicamentos, sobre todo en dosis altas. Entonces, todavía no podemos decir si sirven o no. Hay gobiernos, Estados Unidos, algunos países europeos, incluso Colombia, que autorizó el uso de estos medicamentos para pacientes hospitalizados, pero todavía no se han autorizado en muchos países para el tratamiento de los pacientes en casa. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes simplemente lo único que necesitan son reposo, hidratación y acetaminofeno paracetamol. Y las otras dudas que tenemos es, ¿realmente se deben manejar así o los deberían recibir todos? Esto todavía no lo sabemos. Lo deberíamos recibir para los más graves, todavía no lo sabemos. Y la pregunta más difícil es si previenen la transmisión o no, porque la gente, el mayor temor que tiene es que le dé la infección. Y el mayor temor que tenemos los reumatólogos es que la gente empiece a tomar de forma indiscriminada un medicamento que no sabemos si sirve o no sirve, que no sabemos si sirve o no sirve para prevenir la transmisión y hasta el momento no hay ninguna recomendación para prevenir la transmisión porque no sabemos si tiene alguna utilidad de esto, pero en ese afán de utilizar un medicamento por si de pronto sirve, dejemos a los pacientes que realmente lo necesitan sin un tratamiento que es seguro y efectivo para ellos. Entonces, por el momento, toda esta información puede que cambie en 1, 2 o 3 semanas, pero por el momento nada más podemos decir que hay datos que lo sugieren, que se podría llegar a utilizar en pacientes hospitalizados, pero todavía no hay una indicación para el resto de las personas. Ahora, teniendo en cuenta esteroides e inmunosupresores, ¿se deben seguir tomando, no se deben tomar o cuándo se deben suspender? Pues no se debe modificar el tratamiento sin indicación del personal de salud. Tampoco se deben modificar las dosis sin indicación. Si yo no tengo signos o síntomas de coronavirus, debo continuar mi tratamiento de reumatología como lo venía recibiendo. Por el momento, si no hay signos de infección, no modificamos dosis de medicamentos, a no ser que sea requerido por otras causas.
En caso de infección, los esteroides y los inmunosupresores se suspenden y se reinician cuando se considere que la situación clínica está mejor y haya curación. ¿Esto cuánto tiempo puede tomar? Para algunos pacientes 14 días, para algunos pacientes 21 días o incluso hasta más, dependiendo de la gravedad de la infección. Si el paciente tuvo unos síntomas por pocos días, se recuperó rápidamente, probablemente en 15 días vuelve y empiece toda su medicación. Si el paciente estuvo grave, hospitalizado, en cuidados intensivos, probablemente se esperen más días antes de volver a empezar la medicación. ¿Qué es lo más importante? La suspensión repentina puede llevar a una reactivación de la enfermedad y la sola reactivación puede llevar a un aumento del riesgo de infecciones, por lo cual no debemos suspender los medicamentos si no hay infección o si no hay una orden del médico tratante. Ahora, en redes y en las noticias hubo una precaución o una alerta por el ibuprofeno u otros antiinflamatorios con respecto al coronavirus. Hasta el momento, no hay evidencia clara que el ibuprofeno o medicamentos similares puedan causar daño. Hubo una alerta por el Ministerio de Salud de Francia, pero esa alerta quedó en nada porque no se pudo encontrar evidencia que sugiriera algo para respaldar la alerta. Hay gente que dice que el ibuprofeno podría enmascarar el cuadro clínico del coronavirus, pero es que el trabajo del ibuprofeno es bajar la fiebre o disminuir la fiebre, como el acetaminofén. Entonces, no es que el ibuprofeno vaya a dar peores desenlaces del coronavirus. Es que si a mí me está dando fiebre y yo tomo ibuprofeno, pues se me baja la fiebre. Falta evidencia para decir que haga daño, pero no parece que lo hiciera. Igual hay otras opciones para manejo de fiebre, que son el paracetamol o acetaminofén. Pero al momento, si uno está recibiendo ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno para el manejo de alguna enfermedad tipo artritis o espondiloartritis, los puede seguir recibiendo. Ahora, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de angiotensina, que son medicamentos como el losartán o el enalapril, que se utilizan para enfermedades como infartos, falla cardíaca o hipertensión arterial. Hubo nuevamente en redes sociales, en internet, en noticias o alarmas de que de pronto estos podrían ser peores para los pacientes que tenían coronavirus o que de pronto aumentaban el riesgo de infección o que de pronto aumentaban el riesgo de complicaciones. Hasta el momento no hay una evidencia de que estos medicamentos causen daño. Es más el riesgo de una complicación de suspenderlos sin una clara indicación por los beneficios que han demostrado en las enfermedades en que se utilizan. Ellos han demostrado disminución de muerte en hipertensión, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con antecedentes de infartos, incluso se utilizan en otros pacientes para el manejo de la presión cuando hay problemas de riñón. Entonces, el beneficio demostrado por estos medicamentos para enfermedad cardiovascular y otras enfermedades es mucho mayor que el miedo que tenemos para un riesgo que no se ha detectado. Por lo cual, por el momento, la indicación es no modificarlos o no quitarlos sin consultar al médico y probablemente el médico no los vaya a cambiar. Ahora, o continuando con la parte de los mitos. El coronavirus se puede transmitir en clima cálido porque habían datos que sugerían que se inactivaba a los 30 grados centígrados. El coronavirus se puede transmitir en cualquier clima. Hay estudios que sugieren una menor supervivencia del virus a más de 30 grados centígrados en superficies, pero esto no significa que no se pueda transmitir o que en los países que entren a primavera o verano o que en los países que sean cálidos no haya transmisión. Como tampoco hay evidencia de que el frío o la nieve mate el virus. ¿Qué sí previene el coronavirus? Las medidas de prevención que se deben mantener siempre en cualquier clima. Distanciamiento, lavado de manos, no tocarse la cara. Ahora, el alcohol previene la transmisión del coronavirus. Para la desinfección y el líquido desinfectante para desinfectar manos o superficies, sí lo previene. Tomado no sirve como medida de prevención. Y esto puede sonar a chiste, pero ya hubo un reporte de una intoxicación masiva por alcohol en Irán por este temor del coronavirus. Entonces, alcohol para las manos o alcohol para desinfectar, el que sea necesario. Pero alcohol tomado en forma de ya sea o licor o alcohol de uso clínico no se deben tomar y no van a prevenir la transmisión por coronavirus. Tampoco se debe ingerir o rociar cloro en el cuerpo porque esto puede llevar a intoxicaciones. Ahora, los baños de agua caliente previenen el COVID-19. Pues no previenen la infección, no tienen tampoco ninguna utilidad para el tratamiento. Sirven para relajarse, para el manejo de la ansiedad y el estrés. Pero el hecho de que yo me haga baños de agua caliente no va a prevenir de que yo pueda llegar a infectarme con coronavirus. Por eso lo importante, las medidas
de higiene y protección. Ahora, ¿se puede transmitir el coronavirus por picaduras? Hasta el momento no se ha demostrado transmisión por picaduras de mosquitos. Entonces, que alguien con coronavirus tenga que dormir con toldillos o que alguien con coronavirus en un lugar cálido donde hay mosquitos se tenga que alejar de toda la familia. No, las medidas habituales, lavado de manos, aislamiento, no se hace necesario toldillos para coronavirus. Temperatura, luz y coronavirus. Los secadores de manos no previenen la transmisión de coronavirus. Lo que previene la transmisión es el lavado de manos o la desinfección de manos. Entonces, que no me voy a lavar las manos porque voy a calentar las manos debajo del secador, no sirve para nada. Hay luz ultravioleta que se utiliza para desinfectar superficies y utensilios. Esta puede ser útil para el coronavirus en superficies o utensilios, pero no debe ser utilizada en el cuerpo ya que debe ser llevada ya que puede llevar a quemaduras. Es más útil el lavado de manos y las medidas de protección. Los antibióticos y el coronavirus. Los antibióticos no tienen ningún papel en el tratamiento del coronavirus, ya que este es un virus, y al ser un virus, los antibióticos no tienen ningún efecto sobre el mismo. Estos podrán ser utilizados en caso de aparición de infecciones bacterianas adicionales. Hay gente que puede tener una infección por coronavirus y después como complicación puede tener una infección adicional por una bacteria. Solamente en este caso se utilizan antibióticos, pero que debamos ir a la tienda o a la farmacia a comprar antibióticos sin necesidad, esto no va a servir para nada para el coronavirus. El lavado nasal y coronavirus. El lavado nasal no previene la transmisión, lo que la previene son el distanciamiento social, la higiene de manos, no tocarse la cara. Puede mejorar los síntomas de resfriado, pero ojo, si yo tengo un resfriado, síntomas de coronavirus, el lavado nasal con solución salina me puede ayudar para la parte de la congestión nasal, pero tengo que tener en cuenta que tengo que hacer una muy buena desinfección de los utensilios, una muy buena desinfección del baño y tener un muy buen lavado de manos para no contagiar a las otras personas o para que no quede el virus por ahí caminando en las superficies donde yo estaba utilizando los elementos para el lavado nasal. ¿Qué conclusiones podemos tener? No se debe suspender o modificar medicamentos sin consultar al reumatólogo sin tener orden de esto. Es un llamado a la calma. No hay orden de suspender medicamentos si no tengo evidencia de infección o sospecha de infección. Es peor una reactivación o una recaída de la enfermedad, porque cuando hay una recaída muchas veces nos toca utilizar más medicamentos que bajan las defensas y esto nos puede aumentar el riesgo de infección. Por el momento, no hay contraindicación para uso de ibuprofeno o medicamentos para la presión arterial. Y no parece haber un peor comportamiento en pacientes con enfermedades reumáticas o inmunosupresión. Es un llamado a la calma. Entonces, ojo, no irnos al extremo como esas noticias falsas que hay que estaban diciendo que los pacientes con lupus no les daba coronavirus porque tomaban hidroxicloroquina. Eso es falso. Sabemos que hay personas que estaban tomando hidroxicloroquina y les da coronavirus. Tengo la evidencia de esos 36 pacientes en el registro mundial. Pero tampoco irnos al otro lado de decir que nos va a ir mal a todos. No parece que a los pacientes con enfermedades reumáticas o con medicamentos biológicos como inhibidores del TNF les vaya peor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena charla. De verdad, felicitaciones. Hay mucha información que nos llega por cualquier cantidad de vías que lo que hace es distraernos y pues una voz autorizada como la suya nos permite tener mayor tranquilidad. Entonces, pues vamos a darle paso a las preguntas. Hemos venido viendo en el chat las preguntas que han ido ingresando. Entonces, doctor, muchísimas gracias y empezamos a responder las preguntas que nos están llegando. Perfecto. Entonces, acá hay una primera pregunta y esta es si es verdad que el virus está en el aire. La respuesta es muy sencilla, o sea, el virus como tal no está flotando en el aire porque sí. Cuando una persona tose, hay estudios que sugieren que dura en forma de aerosol alrededor de 3 horas, o sea que se podría encontrar en forma de aerosol alrededor de 3 horas, pero hay una gran dificultad. Una cosa es la capacidad de aerosol que una persona tiene para producir al toser y otra cosa es el aerosol, cómo se produce en las situaciones de laboratorio.
El aerosol en situaciones de laboratorio se produce de una forma diferente a través de aparatos y hace que el aerosol sea un poco diferente. Entonces sí, puede estar en forma de aerosol alrededor de una persona cuando está tose y está infectada, pero no es que yo en mi casa me vaya a entrar mágicamente el virus por la ventana porque viene flotando de alguna otra parte. Una persona tose, queda algo de virus en forma de aerosol y este va cayendo el sol y va desapareciendo. Lo más frecuente es que caiga en una superficie y generalmente es una superficie contaminada donde uno toca, se entra en contacto con el virus en las manos y después se lo lleva a ojos, nariz y boca. Entonces no está todo tiempo en el aire. Si una persona que tiene la infección tose, este puede quedar un tiempo suspendido y ya después desaparece. Si son las 3 horas que sugieren los estudios controlados en el laboratorio, si es menos tiempo, todavía no lo sabemos bien. Acá hay una segunda pregunta y es ¿qué opciones para los pacientes alérgicos a los SAINE en caso de coronavirus? En caso de coronavirus, las recomendaciones generales son el manejo, si una persona no está en hospitalización, el manejo es como el de un resfriado común, a diferencia pues de que hay que tener las medidas de aislamiento y hay que extremar las medidas de lavado. El medicamento de primera línea es acetaminofén o paracetamol. Eso es el mismo medicamento, sino que se puede conocer con un nombre diferente dependiendo del país. Generalmente no hay ningún problema con este medicamento cuando una persona es alérgico a los AINE y es el medicamento de primera línea para manejo de dolor, malestar y fiebre en caso de infección por coronavirus. Tengo acá una pregunta que dice, ¿por qué dicen que se debe aplicar alcohol en toda la ropa cuando llegue a la casa? Pues realmente, ¿por qué lo dicen o no lo dicen? Eso es más un mito. El alcohol tiene la capacidad de inactivar el virus o destruirlo y por eso una de las alternativas al lavado de manos es la limpieza con alcohol glicerinado, o sea, los productos de alcohol que están diseñados para hacer higiene de manos. Ahora, no hay necesidad de embadurnar el alcohol una vez en la ropa una vez uno llegue a la casa. Lo que hay que hacer es se retira la ropa entra en una bolsa, esa bolsa se cierra y ya cuando se vaya a lavar, se mete a lavar a 50 o 60 grados centígrados. El lavado suficiente, esa temperatura, lavado a esa temperatura sería suficiente para inactivar el virus. Pues no hay motivo para llegar y echarse alcohol en todo el cuerpo o echarse alcohol en la ropa cuando uno llegue a la casa. Primero, porque pues el problema no es la ropa, el problema es cuando uno toca algo que ha estado en contacto con el virus y se lleva las manos a la cara o pues, ojos, nariz o boca. Entonces, más que eso es extremar las medidas. Hay gente que toma ciertas medidas, por ejemplo, personal de salud. Cuando llega a la casa se retira los elementos con los que estaba trabajando, quedan en la entrada, se lavan las manos, esa ropa se lava a 50 o 60 grados centígrados, pero es para que nadie más en la casa esté en contacto con eso. Pero no hay una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud de que uno se deba rociar alcohol en la ropa cuando llega a la casa. No hay evidencia de esto, la concentración del alcohol es variable, hay riesgo de causarle daño a la ropa y adicionalmente eso es un líquido que es inflamable, se lo he hecho yo a la ropa, hay algún accidente en la cocina y lo que hace es prenderse la ropa. Entonces esta indicación todavía no está. Dice por acá, soy un paciente con artritis reumatoide, por mi salud no debo salir a la calle. Entonces, sí y no. Lo primero es tener en cuenta que hay unas indicaciones y sobre todo, por ejemplo, en algunos de los países latinoamericanos hay cuarentenas, entonces no debemos salir de la casa si no hay una indicación o si no hay una necesidad. En este momento, las recomendaciones para la mayoría de las personas es no salga de la casa si no tiene algo que lo obligue a salir de la casa. O sea, si no tiene que ir a mercar, si no tiene que ir a hacer una diligencia que nada más puede hacer usted, o si no tiene una cita médica que no se puede aplazar. Ahora, si hay una diligencia en un banco que solamente puede hacer usted, desafortunadamente debe ir. Las recomendaciones serían distanciamiento social, mantener una distancia entre una u otra persona de 2 metros, acatar las recomendaciones sobre uso de tapabocas locales, el buen lavado de manos, buena higiene de manos, no tocarse cara, nariz o boca. Sí, tengo una cita médica que no se pueda postergar porque me tiene que revisar el médico porque tengo una condición que amenace vida o porque no estoy controlado de la enfermedad y no me pueden hacer teleasistencia o porque debo reclamar medicamentos y no me los pueden llevar en domicilio. Si es algo que no se puede hacer a través de teleasistencia, pues la persona debe salir y debe hacer esa vuelta. Ahora, si hay un sitio donde hay aglomeraciones, idealmente no ir. Si es hacer una vuelta en un centro de salud, pues si se puede hacer a través de teléfono, teleasistencia, internet, domicilio, es lo mejor, pero que no pueda salir. Por ejemplo, si yo sufro de artritis reumatoide, estoy con medicamentos,
no hay nadie que pueda mercar por mí o no hay ninguna otra persona que pueda hacer alguna diligencia por mí, pues uno debe salir siguiendo sus recomendaciones. Obviamente, entre menos salga, es mejor. Hay otra pregunta y es, un paciente con tratamiento en certolizumab tiene gripas frecuentes, ¿qué puede hacer para manejarlo? Pues realmente los tratamientos inmunosupresores o los medicamentos que bajan las defensas, que son los medicamentos que usualmente utilizamos para las enfermedades de reumatología, aumentan el riesgo de infecciones. Usualmente son infecciones que no son graves. De hecho, una persona normal o común y corriente tiene derecho a tener hasta 3 episodios de gripe al año. ¿Qué hay que hacer? Estilo de vida saludable, buena higiene de sueño, actividad física, dieta balanceada, estar al día en la vacunación, porque una cosa es una gripe común y corriente y otra cosa son infecciones graves tipo influenza o neumococo. Entonces, que yo me vacune contra la gripa, esa vacuna es nada más para influenza. Esa vacuna lo que se busca es que no haya una alta tasa de contagio y que si a una persona le da influenza, la probabilidad de que tenga complicaciones sea menor. Lo mismo el neumococo. Si yo me vacuno para neumococo, eso es para evitar que hayan formas graves de la infección. Ahora, que si yo me vacuno contra eso no me puede dar gripa, hay muchos virus que dan gripa, pero usualmente son infecciones que no son graves, que son molestas, que pasan y para eso no existe ninguna droga mágica o ningún medicamento mágico o ninguna cosa que aumente las defensas. Simplemente vida saludable y algo que nos debe quedar, por así decirlo, de enseñanza de esta pandemia es que hay medidas muy sencillas de higiene, como es el lavado de manos frecuente, no tocarse cara, nariz o boca, limpieza de las manos con alcohol glicerinado, que se deberían adoptar para toda la vida, no solamente para la pandemia, porque esas son las medidas baratas, que son las más efectivas, aparte de evitar personas que estén enfermas, para evitar que estén dando uno gripas o infecciones frecuentes. ¿Cuánto tiempo con síntomas debe tener una alarma? Entonces, usualmente o en promedio se dice que las personas pueden durar hasta 14 días con síntomas. ¿Cuáles son los síntomas o signos de alarma que habíamos mencionado la vez pasada? Pues una persona que, a pesar de que utilice acetaminofén o paracetamol, la fiebre no disminuya. Una persona que tenga vómito frecuente, que no le permita estar hidratado, que no le permita tomar medicamentos o alimentarse de forma adecuada. Una persona con diarrea abundante, con múltiples episodios de diarrea en el día, que a pesar de estar con sales de hidratación oral, esté deshidratado. Una persona que tosa sangre, o una persona que note un aumento de la dificultad respiratoria, que esté notando dolor torácico, personas con alteraciones del comportamiento, convulsiones, o que haya deterioro de las enfermedades de base. Por ejemplo, si yo tengo un lupus y me empiezo a hinchar o con dolor en el pecho, o si sufro de diabetes y a toda hora mis niveles de azúcar están muy altos y tengo signos de alarma por una crisis de azúcar, o si sufro del corazón y empiezo con dolor en el pecho. Inmediatamente aparezca un signo de alarma de esos, no se debe esperar y se debe consultar inmediatamente urgencias. Los síntomas que no son de alarma, fiebre, algo de tos, malestar general, dolor en el cuerpo, estos síntomas en promedio pueden durar hasta 14 días. Entonces, generalmente una semana y media es lo usual de los síntomas. Más de esto, o si aparecen signos de alarma, ahí sí se debe consultar. Ahora, hay que tener en cuenta, si es simplemente por la duración de los síntomas, pero no aparece un signo de alarma, se debe contactar antes a los números de atención que han dispuesto los diferentes entes de salud, por ejemplo en Colombia es el 192, antes de consultar, sino que más bien por eso se llama y se pide, ya le darán a uno una guía si debe consultar alguna parte o si definitivamente simplemente deben permanecer en la casa y vigilar los signos de alarma. Y otra pregunta es, ¿qué puede suceder cuando termine la cuarentena? No sabemos. Eso es una respuesta que todos los gobiernos están intentando solucionar y para eso no hay una respuesta. Desde el punto de vista nada más de salud, lo ideal sería mantener muchas restricciones. Hay que tener en cuenta que un gobierno no solamente vigila la parte de la salud, sino que también vigila la parte de todas las otras complejidades para manejar un país, economía, trabajo, comunicaciones, minería, etcétera. Entonces no hay una respuesta adecuada. Cada país, según su situación de transmisión, de infectados, de capacidad instalada en salud, de la capacidad de respuesta, de su economía, tomará las decisiones, pero son decisiones que no son fáciles, no son decisiones sencillas y realmente son decisiones, y desafortunadamente son decisiones que no hay forma de predecir su impacto y que solamente a través de errores se van respondiendo. Probablemente haya algún tipo de restricción. ¿Cuál?
los organismos de salud tomarán esa decisión una vez termine. Hay otra pregunta y es si se debe suspender el tratamiento biológico durante la pandemia. Definitivamente no, por miedo no, o sea, que porque hay una pandemia yo tenga que suspender el tratamiento, no, eso no se debe hacer, no, uno no debe modificar su tratamiento, no debe modificar la dosis de los medicamentos ni los debe parar a no ser que el reumatólogo haya dado una indicación. Y en este momento no se están dando indicaciones de suspender medicamento a no ser que haya evidencia de infección. Si no hay evidencia de infección y si no hay sospecha de infección, la medicación continúa igual a no ser que haya indicación por reumatología de cambio. ¿Por qué? Porque si suspendo los medicamentos y tengo una crisis de la enfermedad, voy a necesitar más droga para volver a controlar la enfermedad. Y usualmente se necesita mucha más droga que baje las defensas para lograr control de enfermedad que para mantener el control. Entonces, perder el control de la enfermedad nos pone en riesgo de infecciones y eso sería peor para la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, los medicamentos, todos pueden tener efectos adversos y los medicamentos de reumatología generalmente trabajan bajando las defensas, pero ese control que se logra de la enfermedad es un beneficio mucho mayor que los riesgos que puedan tener. Entonces, por el momento, la orden y el concepto es no modificar tratamiento a no ser que haya signos de infección. Yo creo que por el momento no hay más preguntas, entonces pasamos al doctor Benavides. Una vez más, muchas gracias por haber participado, muchas gracias por la invitación. La recomendación es calma, estar pendiente de fuentes confiables de información y siempre buscar y ver de dónde se está sacando la información que uno está leyendo para no caer en cadenas falsas y para no caer presa de pánico por información que puede no ser veraz. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido todo, pues, un placer escucharlo. La verdad, por aquí, por el chat, estamos recibiendo múltiples felicitaciones de todas las personas. Incluso preguntan de qué red es usted para poder consultarlo ya en un ambiente clínico. A las personas que nos han escrito por el chat les estaremos contestando este tipo de información por el correo electrónico. Y pues les agradecemos muchísimo su atención al doctor Herrera, como siempre magistral. De verdad ha sido muy importante estas dos conferencias que hemos hecho durante la última semana. Creo que ha sido muy provechoso para nuestros pacientes, para nuestro comportamiento también individual y para pues llevar a cabo todas las recomendaciones que nos está haciendo sobre el tratamiento y sobre la conducta que se debe hacer para mantenernos lo más alejados posibles del contagio. A todas las personas, muchísimas gracias. Ha sido de verdad muy satisfactorio contar con todos ustedes para la atención a esta conferencia. Les recuerdo pues que el doctor Herrera tiene sus redes sociales también en donde lo pueden seguir y donde de alguna manera también puede resolver algunas dudas adicionales. De mi parte los invito a nuestra próxima conferencia virtual, que será el jueves 16 de abril, en el mismo horario que tenemos hasta este momento. Nos acompañará el doctor Alejandro Junca y trataremos tips de reumatología y coronavirus. Es muy satisfactorio, como les digo. Les agradezco mucho su atención. Les recuerdo que en nuestra página web www.censis.org, pues estamos para atenderlos, es www.censis.org y con el slash así de cerca, www.censis.org/así de cerca, pueden acceder a esta teleconferencia, a la anterior y a todas las informaciones que ustedes requieran sobre este programa
de Así de Cerca y sobre nuestros otros programas para las otras patologías. Creo que pues ha sido muy satisfactorio, doctor Herrera, mil gracias, muy contentos, recibo aquí varias felicitaciones a través del chat. Los vamos a dejar con el video de autoaplicación. Este video también está disponible en nuestra página web. Ustedes pueden acceder a través de el link que tenemos de Así de Cerca para que puedan ver tanto la conferencia inicial del doctor Herrera, esta conferencia que acabamos de terminar, y también está el video de las instrucciones para la aplicación de Certolizumab Pegol en la casa. Entonces, creo que no hay más que decir, los dejo con el video. Ha sido una charla muy importante, hemos aprendido muchísimo, nos ha servido no solamente para los pacientes que tienen algún tipo de terapia específica, sino también el comportamiento que debemos tener en general para tener el menor riesgo posible de contagiarnos y también saber cómo actuar si llegamos a tener síntomas y cómo debemos contestar y a dónde debemos acudir. Entonces, pues, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, dependiendo de donde se encuentren. Les agradezco mucho a las personas de Litia en Ecuador, que manejan el programa Así de Cerca en Ecuador, a las personas de HBO y SER en Perú, que sé que están conectadas también, y a las personas en Chile que atiende HOMAX, nuestro programa Así de Cerca. Los invito entonces a nuestra próxima charla el jueves próximo, o sea, no mañana, sino de mañana en 8, a las 4 de la tarde para Colombia, Ecuador y Perú, y a las 6 de la tarde para Chile. Entonces, muchas gracias y los dejamos con el video de las instrucciones para la aplicación de Certolizumab Pegol. El Certolizumab Pegol es un medicamento biológico que trae un kit con todos los componentes diseñados para la autoaplicación. En este video podremos ver cada uno de los pasos a seguir para una aplicación exitosa en casa. Primero, preparación para el empleo de la jeringa precargada. Se necesita estuche con jeringa precargada, toallita desinfectante, encontrará un sobre dentro de la caja, gasas y coritas. Recordar, sacar del refrigerador las jeringas. Ponerlas en una superficie limpia y fuera del alcance de los niños. Dejar las jeringas a temperatura ambiente, aproximadamente por 30 minutos. Verifica la información de fecha de vencimiento en la parte inferior de la caja y las jeringas. Esta información debe coincidir. Observe el medicamento contenido en las jeringas. Debe ser de color transparente o amarillo pálido. No debe contener partículas extrañas. En su interior podrá encontrar una jeringa. No es necesario eliminarla. Coloque cerca de usted los elementos a utilizar. Jeringas prellenadas, paño algodón impregnado con alcohol, guardián para desechar las jeringas. Segundo, elección y preparación del sitio de aplicación. Elija una zona de su abdomen o muslo para la aplicación. La piel del área seleccionada no puede presentar heridas, hematomas o cicatrices. Cada nueva inyección debe ser colocada en una zona diferente a la anterior. Alterne las zonas de inyección entre el estómago, abdomen y los muslos cada vez que tenga que aplicar. Cada nueva aplicación se deberá dejar al menos 2,5 centímetros entre el último lugar donde se aplicó. En caso de que elija aplicarlo en el abdomen, procure que esté al menos a 5 centímetros de distancia de la zona del ombligo. Nunca inyecte sobre áreas en donde la piel esté lesionada, enrojecida, debilitada, tenga cicatrices y/o estrías. Tercero, aplicación. Antes de nada, debe hacer un lavado de manos exhaustivo. Presentamos el video de lavado de manos publicado por el Ministerio de Salud de Colombia. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Limpie la zona seleccionada con la toallita o algodón impregnado en alcohol, mediante un movimiento circular de adentro hacia afuera.
No vuelva a tocar el área de la piel antes de la inyección. No agite la jeringa. Retire el capuchón de la aguja teniendo cuidado de no tocar la aguja ni dejar que ésta toque ninguna superficie. Tome suavemente con una mano un pellizco de la piel limpia. Con su otra mano, realice un movimiento corto y rápido en ángulo de 45 grados, el cual le permitirá introducir toda la aguja. Empuje el émbolo de la jeringa para introducir el medicamento. Esto puede demorar hasta 10 segundos. Cuando la jeringa esté vacía, retírela con cuidado, en el mismo sentido que cuando la introdujo. Tome un algodón para hacer una leve presión en el sitio de la aplicación. No frote el lugar de la inyección. Se puede experimentar una mínima cantidad de sangrado. Esta condición es completamente normal. Cuarto, eliminación de desechos. Para evitar posibles lesiones con la aguja, no intente tapar nuevamente. Utilice un contenedor de desechos cortopunzantes para el manejo de la jeringa, aguja y capuchón. Después de la inyección, deposite las jeringas vacías en un contenedor especial. Mantenga el contenedor fuera del alcance de los niños. Las cajas del medicamento deben ser destruidas y desechadas. Para las dosis subsecuentes, dosis de inducción o dosis de mantenimiento, repita todos los pasos anteriores. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido de utilidad para mantener la adherencia a su tratamiento. Para más información, visítenos en www.censis.org o escríbanos a atencionalusuario@censis.org.